Cómo hacer frente a las tentaciones. Por Johannes Tauler, de la Orden de Predicadores. Llamado el Doctor Iluminado. Nacido en Estrasburgo, hacia el año 1300, y allí fallecido, el 16 de junio de 1361. Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano. Sinopsis. Se permiten las tentaciones para nuestro avance en la virtud. Las diversas clases de tentaciones, y cómo tratar con cada una de ellas. Cómo ellas curan la tendencia a abusar de la sensata devoción. Al hombre muy tentado, se le enseña bien la suprema virtud de la humildad. Explicación de las pruebas interiores más sutiles. El temor de pecar, cómo puede ser utilizado. Sermón para la fiesta de un santo mártir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. El santo hombre, Job, nos dice que nuestra vida en esta tierra es un estado de guerra. De hecho, los santos hablan a menudo de la vida, como una larga serie de tentaciones, cuando una se va, otra viene. La razón de esto es el propósito de nuestro Señor de que sigamos adelante y produzcamos el fruto de la victoria, avanzando siempre en el camino de Dios, y venciendo en su nombre. De la tentación, podemos extraer la alegría escondida del espíritu, como las abejas extraen la miel de los espinos y las malas hierbas. Salomón dice: ¿qué sabe el que no ha sido tentado? Sirácida 34:9. Y el santo doctor, San Bernardo, amplía esa enseñanza. Hay más de 1000 pasajes de la Sagrada Escritura que muestran los buenos usos de las tentaciones. Es una señal especial del favor de Dios sobre un hombre, si ha peleado una buena batalla, y sale victorioso. Al tal se le da la corona, como a nuestro mártir, de quien canta hoy la Santa Iglesia, que fue bienaventurado porque soportó la tentación, ganó la victoria y recibió la corona de la vida reservada para aquellos a quienes Dios ama. Un tipo de tentación es la de los sentidos externos. Por esto, un hombre es tentado a poner su alegría en los hombres, ya sean amigos, parientes u otros. Conduce esto a un cuidado ansioso en el adorno personal, como ropa y joyas, o en libros finos, moradas elegantes y lujosas, comidas y bebidas delicadas. Estas cosas se adhieren a él firmemente. A veces, un hombre estará lejos de estas tentaciones, pero será asaltado por otras aún más inusuales, siendo atormentado con pensamientos impuros. Pero, por más asquerosas que sean las tentaciones, no pueden hacernos daño, excepto que, como enseña San Gregorio, no nos cuidemos de resistirlas. Debemos alejarnos rápidamente de ellas. El otro tipo de tentación es interior. Y podría establecer un dominio extraño en el reino de la mente. La actividad del alma y la del cuerpo se mezclan. Nuestra inclinación interior hacia Dios en esta vida está íntimamente unida a nuestras tendencias exteriores, y esto da lugar a tentaciones. La Escritura dice que Satanás puede transformarse en ángel de luz, y eso ocurre en sus tentaciones, mientras nuestra alma está absorta en la contemplación de Dios. Y ahora, prestad atención, queridos hijos, en cómo San Juan divide todo pecado en 3 clases. Porque todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. 1 Juan 2:16. Y así como estos gobiernan en el mundo, así buscan gobernar en nuestra carne, y luego reinar en nuestra vida interior, asumiendo una apariencia espiritual. Los pecados externos son bastante claros, si uno los ve. Pero los pecados de la vida interior están más ocultos, se disfrazan de una espiritualidad tan astuta, que el hombre queda al borde de la caída, antes de darse cuenta del peligro. Y os pido que observen, que existe un cierto tipo de impureza espiritual, cuyo nombre le damos a la autocomplacencia espiritual. Me refiero al placer excesivo que se siente en los dulces sentimientos interiores de devoción.
Quien cede a esa tentación, se empeña en tener una paz interior inquebrantable en el alma, le molesta ser corregido o amonestado por sus faltas, descuida sus deberes ordinarios para atender sus propias devociones particulares. Todo esto se debe a la sensible dulzura que goza en sus ejercicios espirituales. Cuando eso falla, se siente completamente infeliz, irritable, impaciente ante la molestia más insignificante. Se queja en voz alta de las terribles tentaciones que sufre. Y todo esto no es más que ausencia de devoción sensible. San Bernardo dice: Nuestro Señor, en su misericordia, concede, muchas veces, dulzura interior a almas muy indignas de ella, para atraerlas mejor a su amor. Por el contrario, muchas veces la niega a las almas más nobles, que verdaderamente lo merecen, habiendo ejercido durante mucho tiempo la sólida virtud. Sí, a veces priva a tales almas de gozos devocionales durante toda su vida, para que en la vida venidera puedan recibir la mayor recompensa. Y, en verdad, en tales cosas no está nuestro fruto espiritual, ni nuestra mayor gratitud, sino, más bien, en la confianza interior en Dios, en la lealtad firme a Él, en la ausencia total de egoísmo, ya sea en el dolor o en el placer. Nuestra verdadera felicidad radica en una constante oferta de nosotros mismos a Dios, como sus pobres y humildes servidores, felices de ministrar a su voluntad a nuestro propio costo, y así hacerlo, si fuera lícito decir tal cosa, por toda la eternidad. Y sin embargo, a uno se le puede permitir orar a Dios por dulzura sensible de devoción, en caso de que sea un joven y débil principiante en la vida espiritual, porque nuestro bondadoso Padre Celestial puede, por ese medio, inducirlo a un servicio más fuerte, y gradualmente, fortalecerlo en su amor. Pero marcad el peligro. Es muy posible que valoremos mucho más esta dulce tranquilidad del alma, incluso amando el regalo, aunque sea inconscientemente, más que al dador. De todos modos, nunca debemos olvidar que estos tiernos sentimientos no son de nuestra gana, son meros regalos de Dios para nosotros. Además, podemos caer en la glotonería espiritual, en su disfrute. Esta es una deslealtad clara y grave a Dios nuestro Salvador, quien ganó todos estos favores para nosotros, por su propia abnegación de toda la vida, y quien ha merecido un mejor trato en nuestras manos. La glotonería espiritual es la tentación de anhelar siempre más favor de Dios del necesario en nuestra peregrinación terrenal. Ahora bien, ¿qué más debe de llevar un peregrino con él, en su viaje, que lo que traería de vuelta a casa? Creedme, es una mancha abierta en nuestro estado exterior de pobreza como hombres religiosos, buscar tener más comodidad corporal de la que es necesaria para nosotros. Y el mismo tipo de mancha se fija en nuestra pobreza interior de espíritu, sí, una mancha mucho más fea, si anhelamos más consuelo espiritual del necesario. Ah, ¿quién de nosotros, los hombres, ha sido alguna vez tan pobre como Jesucristo? Renunció a todas las riquezas celestiales, y tomó una vida de la mayor miseria terrenal, y finalmente, fue abandonado por todas las criaturas, e incluso se arrojó impotente sobre sí mismo por su divino Padre, mientras se quejaba desde su cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Ahora todo esto fue realizado para nuestra instrucción, Él nos enseñaría a apreciar la miseria espiritual de todas las cosas. Pero podríais responder: ay, podría soportarlo mejor, si no fuera todo culpa mía, podría soportarlo con más paciencia, si no fuera por mi descuido anterior. Yo mismo soy la causa de todos mis problemas. No dejéis que ese pensamiento os angustie. ¿No sabéis acaso lo que dice el sabio? El justo caerá 7 veces, Proverbios 24:16. Y soñáis que siempre estaréis de pie. Sí, estoy de acuerdo en que todo es culpa vuestra, y que os merecéis con creces esta desolación de espíritu. Pero, sin embargo, es todo lo mejor que debáis pedir perdón a nuestro buen Dios. Él conoce muy bien vuestra debilidad, y os perdonará vuestras imperfecciones, 70 veces, 7 veces al día. Mejor esperar en su amorosa bondad, que reprocharos a vosotros mismos de una manera tan mezquina. Oh niño, ¿has caído? Entonces levántate de nuevo. Ve a tu padre con confianza de niño, y di humildemente con el hijo pródigo.
Padre, he pecado contra el cielo y ante vos, no soy digno de ser llamado hijo vuestro, hacedme como uno de vuestros jornaleros. Lucas 15, 18 a 19. ¿Pensáis que Dios os trataría de manera distinta, en que el Padre en la parábola trató a su Hijo? La misericordia es el tesoro más preciado de Dios, y será muy poco para el perdonaros, si ponéis vuestra confianza en Él. Su mano no se ha acortado para que no os salve. Por lo tanto, manteneos en guardia contra la avaricia espiritual, porque cuanto más pobre en espíritu estéis en la presencia de Dios, más aceptable seréis, y más rico os dotará con sus dones. La soberbia espiritual es aquel vicio por el cual el hombre no se avergüenza de sus pecados, excusándose y eludiéndose en todo, no estando nunca dispuesto a someterse. A menudo sucede que tal hombre usa lenguaje abusivo e injurioso para exculparse, e incluso falsedad. Esos hombres olvidan que si la verdad simple no ayuda a un hombre, las mentiras son de poca utilidad. Un hombre sencillo, humildemente sumiso a la voluntad de Dios, es infinitamente mejor que uno con alguna pretensión de virtud, pero lleno de orgullo interior y que se pavonea con modales arrogantes. Decime, queridos niños, ¿qué es toda nuestra justicia? Que el profeta Isaías responda. Todos nosotros fuimos impuros, y toda nuestra justicia es como vestido inmundo. Isaías 64:6. ¿Y cuándo fuimos realmente justos a los ojos de Dios? Si Dios nuestro Señor quisiera mostrarnos nuestros méritos, debemos confesar nuestra culpa delante suyo, y reconocer que toda nuestra virtud se debe a su gracia. Muchas veces, nuestro Señor favorece a un alma débil y descarriada, porque se arroja humildemente a sus pies, y anhela su misericordia. Dios exige que toda rodilla se doble ante Él, y exige estrictamente acción de gracias por todas las virtudes que poseemos. Y recuérdese que el orgullo espiritual es a menudo un vicio muy secretamente escondido, y esto explica gran parte del daño que hace. Quien, por el contrario, se guarda cuidadosamente de la glotonería espiritual, la avaricia y el orgullo, se mantendrá firme en el verdadero camino de Dios, y su vida interior no se desviará. Para este fin, 3 reglas ayudarán. Primero, debemos estar seguros de que cualquier dificultad interior y contradicción que disciplinen nuestro espíritu, a la semejanza de la humildad de nuestro Salvador y que tienden a formarnos a la manera de los santos de Cristo, no son obra de la naturaleza depravada, ni son sugestiones del espíritu maligno. Todas esas pruebas sin duda vienen de Dios. Como Él es el Dios supremo, nada más que el bien puede venir de Él, y todo lo que resulte de su interposición, solo puede ser bueno. Toda la vida fluye de regreso a su manantial, y toda la existencia se regocija en su regreso a su origen divino. Pero tened en cuenta que todo lo que distorsiona nuestra semejanza con Dios en Cristo, se debe a una causa maligna, ya sea nuestra naturaleza pervertida o los demonios inicuos. Estos siempre están empeñados en alejarnos de Dios. Lo mismo debe decirse de toda influencia que produce separación de Cristo, como dice: el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Ahora bien, esta regla es útil contra el primer mal espiritual del que hablé, a saber, el exceso espiritual o la glotonería en el goce de los sentimientos devotos. La segunda regla es esta: cualquier tendencia interna o suceso obliga a un hombre a observarlo más cerca de su propio corazón, todo lo que concentra y unifica el espíritu de un hombre en una mayor sencillez, todo lo que tienda a aumentar su confianza amorosa en el cuidado paternal de Dios, apartándolo del pensamiento de sus propias obras y sentimientos, todo esto es, sin duda, de Dios. De modo que, cuando un hombre se presenta ante Dios, confesamente, pecador y mendigo, sin pensar en lo bueno que puede parecer a los ojos de los hombres, cuando un hombre se descubre a sí mismo, y claramente confiesa ante Dios y ante sí mismo, que está desprovisto de virtud, cuando se juzga a sí mismo como una criatura pobre, perdida, inútil, vacía de corazón, que solo Dios puede limpiar, y solo Él, llena de virtud cuando se une a Dios en completo abandono de sí mismo, reconociendo su total
Impotencia de ayudarse a sí mismo. Cuando un hombre es consciente de este estado interior, puede estar completamente seguro de que es enteramente obra de Dios. Nadie más que Dios puede conducir un alma hacia adentro, para que aprenda y reconozca su propia miseria total. La naturaleza depravada y el maligno robarían al hombre todos sus bienes espirituales, todas sus gracias o virtudes, y su oportunidad existe cuando un hombre no se conoce a sí mismo, y cuando cree tener virtudes que en realidad no tiene. Entonces está expuesto a la condena que se encuentra en el Apocalipsis. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego y un desnudo. Apocalipsis 3:17. Y esto tiene una mezcla de avaricia espiritual, mezclada con la levadura de la glotonería espiritual. La tercera regla es esta. Todo lo que hace pequeño a un hombre en su propia opinión, todo lo que lo humille bajo la poderosa mano de Dios, y bajo todas las criaturas en sincera humildad de espíritu, todo lo que le hace anhelar ser oprimido y despreciado, todo eso sin duda es de Dios. Porque así como Lucifer y sus ángeles rebeldes estaban henchidos de orgullo y presunción, y por eso fueron desterrados del cielo, así, por el contrario, seremos conducidos al cielo, por nuestra sincera humildad, como de los 3 santos reyes está escrito, volvieron por otro camino a su propia tierra. Mateo 2:12. Cada quien actúa según su propio ser esencial, y según el modelo de su propia naturaleza formará a todos en los que puede influir. El espíritu maligno está encandilado con su amor propio, el orgullo y el descaro, se endurecen permanentemente en su inteligencia y en su voluntad. Ni siquiera para ganar el mismo cielo se humillaría ante Dios, no, ni por un solo instante. Y todos los espíritus orgullosos tienden a volverse como el demonio. De él, han aprendido a valorar su propia opinión, por encima del sentido y la razón de toda la humanidad. De ahí su constante pendencia, de ahí su feroz insistencia en sus propios puntos de vista y su propia voluntad. Y de ahí su incesante inquietud, sus malos pensamientos sobre los demás y sus violaciones del amor fraternal. Ellos no sufrirán la corrección de ningún hombre, tan obstinados son. Incluso, ignoran las advertencias que les envía la divina providencia y desprecian las advertencias de sus mejores amigos. Dios los caracterizó llanamente, al condenar a los hipócritas en las palabras del profeta Isaías. Todo el día tendía yo mis manos a un pueblo rebelde, que iba por caminos malos, en pos de sus pensamientos. Isaías 65:2. Además, nuestro amado Señor es, Él mismo, todo mansedumbre y humildad, y hacia estas virtudes está constantemente atrayendo a todas las almas dispuestas. Sin embargo, pensad en su grandeza. Su ser es la causa de todas las cosas, y su principio y esencia. Él es la vida de los vivos, la resurrección de los muertos, el restaurador de las almas arruinadas por su propia pecaminosidad. Él guía al que perdido deambula. Él sostiene la caída. De los que están de pie, Él es el apoyo fuerte, de los que caminan hacia el cielo, Él es el faro seguro. Él es el amanecer del día para todo espíritu iluminado, la manifestación de todos los secretos celestiales, el primer comienzo de todos nuestros comienzos de vida eterna. Y Él es el Dios infinito, e incomprensible, e innombrable. Y, sin embargo, es el Jesús manso y humilde. Alabemos su misteriosa divinidad con asombro silencioso, y nunca más alabemos nada, sino aquello que lo honra. Saludemos con reverencia los primeros rayos de su divina luz en nuestras almas, volviendo nuestro espíritu hacia Él, para reflejar su brillo como espejos bruñidos. Siempre, en medio de todo nuestro amor, debemos cultivar un temor reverencial hacia Él, según las palabras de Dios a Moisés al santificar el monte Sinaí. Guardaos de subir vosotros a la montaña y de tocar el límite, porque quien tocare la montaña morirá. Nadie pondrá la mano sobre él, sino que será lapidado o asaeteado. Hombre o bestia, no ha de quedar con vida. Éxodo 19:12-13. Es decir,
que nuestra naturaleza bestial no se atreva a acercarse al monte santo de Dios en nuestras almas, que todo lo que es animal dentro de nosotros se siente fuera de los límites, en el lugar más bajo. Y cuando seamos así debidamente humildes, el Señor nos llamará más alto, diciéndonos: Amigo, sube más alto. Lucas 14:10. Y entonces, no por su propio poder, sino atraído y elevado por la gracia de Dios, un hombre asciende a la unión divina. Su vida sensorial completamente limpia, su alma iluminada con el esplendor del cielo. Por este medio de la santa humildad, del silencio, de la espera paciente, llega el hombre a Dios. Y por este medio, lo hace de manera más eficaz, que por la actividad de un espíritu en los ejercicios externos de la religión. La naturaleza divina de Cristo es el poder que atrae a Dios a todos los espíritus, a todos los corazones que siguen su ejemplo, y se unen diariamente a Él en el amor santo. Ricardo de San Víctor dice: Debo recibir a Cristo, no solo como Él es crucificado en el Calvario, sino también como Él es transfigurado en gloria, en el monte Tabor. Pero para recibirlo así glorificado, debo tener sus testigos debidamente designados, Pedro y Santiago, y Juan, y Moisés y Elías. Es decir, cuando Cristo viene a nosotros con una profunda angustia de corazón, podemos confiar instantáneamente en que es verdaderamente nuestro Redentor. Pero, si Él se nos manifiesta en la contemplación interior, en medio de la luz de la gloria dentro del monte Tabor de nuestra alma, entonces debemos detenernos. Debemos tener testigos y aprobación externa, debemos tomar precauciones, no sea que nos entreguemos en exceso a esta fiesta de la luz, y por lo tanto cometamos glotonería espiritual. No sea que, así como un hombre puede comer más cosas dulces de las que puede digerir, así abusemos de los dones que Dios generosamente concede en nuestra vida interior. Debemos humillarnos incesantemente ante sus ojos, nunca debemos olvidar el peligro del orgullo espiritual. Las virtudes de humildad, mansedumbre, obediencia, son los testigos que aprueban nuestro libre goce de Cristo transfigurado en lo más íntimo de nuestra alma. Contra estos guardianes de la verdad y de la paz, ningún ángel falso podrá jamás prevalecer. Dios nos conceda este lote feliz. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.